Bienvenidos a este programa nuevo, el día de hoy miércoles de transmisión con el Ruiseñor del Evangelio. El día de hoy estaremos hablando de cómo ser un cristiano correcto. El Ruiseñor del Evangelio nos compartirá una de sus anécdotas de cómo es que generó el Espíritu Santo en él hacerle la invitación a una persona fuera de lo común, desconocida, que iba cruzando por su camino, hacerla llegar a la iglesia de Cristo. Bien, recordemos que nosotros nos estamos basando en la religión cristiana, es una transmisión con temas cristianos y por ende nos estaremos basando en una Biblia cristiana. Recuerden que sus comentarios, sus likes y sus compartidos nos son muy importantes, ya que esto nos ayuda a llegar a más gente, más cristianos o simplemente personas que estén en búsqueda de un acercamiento con Dios, con Cristo. Agradecemos su atención y bueno, damos inicio a este miércoles de transmisión. Y mis hermanos, mis amigos, en este día vamos a dar comienzo o vamos a dar seguimiento al segundo mensaje. Mis hermanos y mis amigos, de mi nueva serie de mensajes proféticos. Vuelvo y repito, vamos a seguir o a dar seguimiento a mi nueva serie de mensajes proféticos, y hoy corresponde al segundo personaje. La semana pasada les hablé del profeta Enoc. Espero no les haya quedado ninguna duda. Les dejé escritura, les dejé palabra ahí por hablar, no por escrito, sino por palabra. Espero que ustedes cada semana hagan su tarea y que comprueben si lo que el Ruiseñor del Evangelio habla es verdad, es verdadero. Si la Biblia lo comprueba, pues gloria a Cristo por eso. Esa es mi encomienda, que ustedes hagan su tarea cada semana. Pero bueno, las vivencias de un profeta. Y en este caso, mis hermanos, mis amigos, vamos a hablar acerca del profeta Noé. Y este caso es un caso muy particular, porque en toda la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque lo he estado estudiando, no encontramos una profecía que Noé haya dicho: dice el Señor tal cosa, o el Señor dice tal cosa. No lo encontramos. Lo que encontramos es porque lo escribió Moisés, o porque lo escribió Pedro, o porque lo escribió el escritor de Hebreos. Mas no encontramos en toda la Biblia que Noé mencione, como muchos profetas lo llegaron a hacer: así dice el Señor, o el Señor dice tal cosa. Noé no lo dice. Sin embargo, fue un profeta. Pero un profeta, mis hermanos, mis amigos, que predicó o pregonó justicia no con palabras, sino con sus hechos. Esa es la diferencia. Todos debemos de saber, mis hermanos, que la mejor manera de predicar nuestro evangelio es a través de nuestro testimonio, a través de nuestros hechos. Sí es bueno hablarlo y es necesario que lo hablemos, pero mucho más necesario y más importante que lo vivamos, que lo practiquemos. Y eso fue, mis hermanos, mis amigos, lo que le tocó a Noé. Noé, pregonero de justicia, pero porque fue heredero de justicia. Y esa justicia la recibió por heredad de Dios, o Dios se la heredó por la fe que él tuvo en él. Recordemos que la fe existe desde el tiempo de Abel. Desde los tiempos de Abel comenzó la fe. Después de Abel vinieron otras generaciones, y antes de Noé, los hombres empezaron a buscar a Dios, empezaron a poner en práctica esa fe.
Su abuelo Enoc, por esa fe, alcanzó testimonio y, como les dije la semana pasada, terminó Dios recompensándolo con el cielo. Se lo llevó sin que viera muerte. Noé puso su fe también en ese Dios de su abuelo. Es un poco complicado ahora en estos tiempos, porque yo mismo hice reflexión en este día y dije, ok, tal vez yo no me pueda comparar con Noé, porque la verdad, yo conocí a mi abuelito, sé cómo se llamaba, pero para mi vergüenza lo digo, no sé cómo se llamó mi bisabuelo, pero ese es un error mío. Ese es vamos a decir que, sí, un error mío. Mas sin embargo, como eran los principios, es muy probable que Noé sí sabía acerca de su abuelo Enoc. Y la Biblia registra que los hombres empezaron a buscar a Dios desde las primeras generaciones, y Enoc es un ejemplo. Entonces, por la fe, según Hebreos, Noé pudo dar testimonio y por esa fe empezó a crear el arca, y alrededor de 100 años, porque no llegó a 120 años como algunos predicadores dicen, eso ya lo comprobamos por la Biblia y ya lo explicamos hace tiempo. Pero por esa fe él condenó al mundo antiguo, pero no lo condenó de una condenación eterna, porque ahí no estaba en juego la eternidad. No estaba en riesgo la eternidad, porque el arca fue un arca protectora, no un arca salvadora. El arca los protegió de morir de una manera horrenda y espantosa por medio del diluvio. O sea, Noé y su familia, 8 personas en total, fueron protegidos por medio o de parte de Dios por medio de esa arca que Dios mismo le mandó a hacer a Noé. Entonces Noé fue el creador del arca protectora, no del arca salvadora. Porque Dios nunca le dijo a Noé que en esa arca iba a salvar a la humanidad, jamás le dijo eso. Dios solamente le dijo a Noé, a ti te he visto justo. ¿Pero por qué? En Hebreos está revelado. Porque tuviste fe. Porque pusiste tu fe en práctica. Y esa fe te ha hecho heredero de la justicia. Y por esa fe y por esa justicia, Dios dijo que Noé condenó al mundo antiguo, pero no por una condenación eterna. No tenía nada que ver ahí la eternidad. Era una condenación a morir de una forma espantosa, ahogados en agua. Pero no tiene nada que ver con la salvación, mis hermanos, mis amigos. Esto es para que la misma palabra nos dé el entendimiento y nos ayude a defendernos de las malas enseñanzas y a estar siempre en la verdad. Probablemente esto no nos ayude tanto con respecto a la salvación, pero Dios quiere que conozcamos la verdad. Dios quiere que desde Génesis hasta Apocalipsis conozcamos su verdad. Amén. Ahora, todos los hombres que han sido llamados por el Señor tienen historias que contar. Enoc, fíjate, Enoc 300 años caminó con Dios. Todo eso le sirvió a muchos hombres que vinieron después de él. Noé, aunque no existe una palabra que diga el Señor dice tal cosa, que si ustedes esto, que si ustedes lo otro, no lo dice. Mas sin embargo, por sus hechos, por pregonar su justicia,
por practicar su justicia y ser un hombre justo delante de Dios, pudo enseñar a sus hijos, a sus hijas, lo que es ser un hombre justo. Y por esa justicia fue que Dios le permitió ser librado para que siguiera, o que él fuera el propiciador de una nueva generación. Porque murieron todos, absolutamente todos, menos Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Su familia, 8. Dios se bastó con 8 para volver otra vez a poblar la tierra, volver a llenar la tierra. Gloria a Dios. Ahora, todos los hombres que han sido llamados por el Señor tienen historias que contar. Les voy a dar unos ejemplos. No me voy a salir del tema, solamente les voy a dar unos ejemplos. José contó sus sueños proféticos. Ya sabemos Génesis, la historia de los sueños que José contó. Eliseo contó que vio partir a Elías en un carro de fuego. Eso también lo sabemos. Daniel contó que le interpretó los sueños al rey Nabucodonosor. Eso también lo sabemos. Salomón contó que Dios le habló por sueños. Eso también lo sabemos. David contó su victoria ante el gigante Goliat. También es una verdad. Jeremías contó sus visiones proféticas. También es verdad. Isaías contó sus visiones proféticas. Él habló de la venida de Cristo, de que una virgen había de concebir y estaría Emmanuel, Dios con nosotros, o vendría a la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Ezequiel contó sus visiones proféticas, los huesos secos que vio en el panteón. Ellos se encargaron de contar lo que miraban, lo que experimentaban, lo que vivían, por una simple y sencilla razón, para dejarlo ahí, para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, para que de alguna manera nosotros nos podamos edificar y nos podamos servir de algo de lo que ellos dejaron por escrito, sus vivencias, sus experiencias, y muchos más. Habacuc con toda la visión que escribió por órdenes de Dios. Escribe la visión, le dijo el Señor, porque aunque tarde, de cierto, llegará. Pablo contó lo que vio en los cielos, aunque se le impidió poder contarlo. Pues sin embargo lo dijo. Conozco un hombre, no sé si en espíritu o en el cuerpo, pero que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que no le son permitidas al hombre, el poder hablarlas, el poder decirlas. Pero lo contó. Lo que se le permitió, lo contó. Juan contó sus visiones del fin de los tiempos. El apóstol Juan tuvo la bendición de parte de Dios de poder hablar del orden escatológico, de cómo viene todo, de cómo va a suceder todo. La llegada del anticristo, que va a llegar y va a hacerse pasar como si fuera Cristo, y a muchos va a engañar. Se va a sentar en el templo, en el templo de Jerusalén, cuando sea construido en un tiempo futuro, porque eso ya no pasa. Después, a los 1200 y tantos días, ocurre el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia ocurre lo que viene siendo el milenio, cuando Satanás va a ser atado y la justicia de Dios va a morar, va a reinar sobre la tierra, sobre las generaciones que en esos tiempos estén viviendo. Y después de ahí, Satanás va a ser otra vez suelto cuando se cumplan los 1000 años, para engañar otra vez a una gran cantidad, dice, como las arenas de la mar. Y va a buscar hacerle guerra al pueblo de Israel, a la ciudad santa de Dios. Y cuando Dios
decida dar por terminado ya todo, entonces va a ocurrir lo que se llama el Armagedón. Pero antes de eso, ocurre el rapto de la iglesia, comienza el proceso de la tribulación que va a ser comandada por el diablo, se termina en 41 o 40 y algo días la tribulación y comienza la gran tribulación. O sea, la tribulación va a dar paso a la gran tribulación. Y cuando la gran tribulación termine, entonces ahí Dios va a dar por terminado todo cuando comience el Armagedón. El Armagedón es una guerra entre los pueblos o naciones o países que en ese tiempo se unan al diablo. Y dice la Biblia que Dios va a hacer descender fuego del cielo y los va a consumir y va a acabar con todo. Y al diablo lo va a echar al lago de fuego, donde ya va a estar el falso profeta y el anticristo. Y entonces ahí va a dar todo por terminado. Y ahí entonces ya se finaliza lo que es la eternidad. Aunque la eternidad comienza, mis hermanos, mis amigos, desde que nosotros aceptamos a Cristo. Porque estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Solamente les quise contar parte de las vivencias que ellos nos dejaron por escrito, parte de las experiencias que ellos nos dejaron por escrito, porque como ven, todos los hombres que han sido llamados por el Señor tienen historias que contar. Yo tengo historias que contar. Ustedes tienen historias que contar. Y es la voluntad de Dios que lo hagamos. Porque si los antepasados lo hicieron, nosotros también debemos de hacerlo. Por ejemplo, ¿yo qué les puedo decir? Algunas de mis experiencias. Cuando yo recién me convertí a este evangelio, me metí 100% con Dios. Caminaba por las calles y hasta los árboles me parecían raros. Las casas me parecían raras. Miraba yo la gente y las miraba pálidos de sus rostros. Miraba manchas en su rostro y el Espíritu me decía, ese es el pecado. Ese es el pecado. Yo miraba de una manera espiritual tan especial en mis comienzos que no necesitaba la gente decirme lo que estaba haciendo para yo poder saber que algo había en sus vidas. Todavía algunas veces me pasa eso. Ya no al mismo nivel, porque ahora ya no vivo de rodillas. Ahora ya paso toda la semana trabajando. En aquellos tiempos, en el principio, ya platiqué, no sé si la semana pasada, que yo cuidaba a un ancianito. Y digo ancianito porque es una palabra que muchos usan, pero voy a hablar una persona de la tercera edad. Era mi único trabajo. Entonces yo vivía de rodillas, orando, en mis ayunos, en mis oraciones, alabando al Señor, glorificando al Cristo de la gloria, nuestro Dios, por ese tiempo. Aproveché al máximo ese tiempo. Yo no sabía que después iba a cambiar, pero supe aprovecharlo. Y por ende, yo tenía ese tipo de visiones. Miraba un joven, una jovencita, un adulto, una persona mayor, con mirarle a los ojos, con mirar su rostro, yo me daba cuenta. Muchas veces no se lo decía. A veces no era necesario porque las personas venían a mí y me decían, hermano, ¿qué piensa usted de esto? O hermano, yo necesito que Dios me ayude. Y Dios me decía, dile tal cosa. Dile esto. Algunas ocasiones caminaba por la calle, iba yo en camino a la iglesia y de repente el Espíritu me decía, invítalo a la iglesia. Y yo me quedaba, sí, Señor. Porque a veces pasaba por una cantina o por un lugar en donde había músicos que estaban ahí a las puertas y se salían a fumarse un cigarro o a tomarse una cerveza. A veces yo iba pasando. Y yo pasaba y los saludaba y nomás pasaba de paso.
Pero recuerdo que un día ya había dado como 30 pasos más o menos, cuando sentí que el Espíritu me paró y me dijo, regrésate y invítalos a la iglesia. Y yo dije, Señor, pero si están tomando y están ahí, tienen sus guitarras, sus instrumentos. Y me quedé parado y volví a sentir, regrésate y invítalos a la iglesia. Me regresé. Llegué enfrente de esos hombres, eran 2. Y cuando llegué, lo único que hice fue decirles, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenas tardes. Miren, yo voy de camino a la iglesia. Si gustan y me pueden acompañar, las puertas están abiertas para ustedes. ¿Cuál fue mi sorpresa, mis hermanos, mis amigos, que se paró uno de ellos 2? Y me dijo, yo sí quiero ir contigo. Y se vino conmigo a la iglesia. Yo no sé si él perseverará. Aquí no. No sé si está en otra iglesia. Porque dicho de paso, Dios tiene muchas iglesias en todo el planeta. En cada esquina casi hay una iglesia. Claro, hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Yo solamente hago lo que me corresponde y después le digo a Dios, Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora encárgate tú. Ahora encárgate tú, Señor. Yo te pido que si quieres, para que yo no me vanaglorie, ni para que me sienta altivo, bórrame de la memoria todo lo que hago para ti. Porque yo sé que a ti no se te olvida. Solo te pido que todas las personas que has puesto en mi camino y que les he dado una palabra y que de alguna manera he hecho algo para ti, Señor, que te acuerdes y que les des crecimiento, que les des la salvación, que los guíes en su camino. Es lo que yo le digo a Dios. No importa que después a mí se me olvide, Señor, no importa si eso, por causa de que yo no me vanaglorie, por causa de que no me sienta altivo, prefiero mejor que lo borres de mi memoria. Porque toda la gloria es para ti. Yo no hago nada. Y si lo que hago, lo hago porque el poder de tu Espíritu está en mí. Así que mis hermanos, mis amigos, eso yo puedo contarles. Para la gloria de Dios. Por eso es que tanto como estos hombres, estos profetas del Antiguo Testamento, como los profetas de estos tiempos, o el ministerio que tengas, el llamado que tengas, seas quien seas grande, seas pequeño, seas reconocido, no seas reconocido. Es necesario que no dejemos de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es necesario que no dejemos de hablar de las experiencias que hemos vivido con el Cristo de la gloria. En el tiempo que tengamos, sea mucho, sea poco, debemos abrir la boca y debemos de hablar. Pero sobre todas las cosas, debemos de vivir, debemos de practicar lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos manda. Amén. Bueno, ya que les conté las experiencias de estos hombres, los sueños que contaron, las visiones que contaron, y que lo dejaron por escrito, y de una de mis experiencias que yo he tenido en estos 18 años que tengo caminando con el Señor. Ahora quiero hablarles de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Que Noé fue heredero de justicia. Esa justicia la heredó de parte de Dios por la fe que Dios vio en Noé. Ahora, no solamente eso. Un hombre de Dios, un profeta, tiene conexión directa con el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Amén. Vuelvo y repito, aunque Noé no soltó palabras, no se paró enfrente y dijo, así dice el Señor, no lo dijo. Sin embargo, hizo algo que también
lo dejó para conocimiento de toda la humanidad como un héroe, el héroe de su casa, el héroe de su familia, porque por la fe de Noé, por creer en Dios, por tener fe en Dios, en el Dios de su abuelo Enoc, es que él le creyó a Dios, porque la fe tiene que ver con el creerle a Dios. Él le creyó a Dios cuando él se acercó a él y le dijo: Noé, he decidido terminar con toda la humanidad. Estoy cansado, estoy harto, me arrepiento de haberlos creado, porque sus pensamientos son de continuo al mal. Por tanto, he decidido terminar con ellos, le dijo a Noé. Pero a ti te he visto justo. Tu fe te ha dado el derecho de mi gracia y mi justicia. Por tanto, dice, hazte un arca. Y le dijo cómo la hiciera. Porque en ella te voy a salvar a ti y a tu casa, porque es un pacto de protección para ti y para los de tu casa. No para nadie más. Nada más para él y para los de su casa y para los animales. Pero los animales, pues no les iba a hablar como a Noé. O sea, entonces, Noé fue un profeta, pero un profeta que pregonó justicia, que predicó justicia con sus hechos, con sus actitudes, con su testimonio, no con sus palabras. Porque no les dijo: así dice el Señor, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no esto, no van a entrar al arca. No les dijo eso. Además, Dios fue el que cerró la puerta del arca. Ni siquiera Noé la cerró. Fue Dios. Él solamente lo trató como un amigo, como su confidente, y le hizo saber lo que iba a hacer, los planes que tenía. Recordemos que la semana pasada les enseñé que la Escritura dice que Dios no va a hacer nada sin que antes lo que va a hacer se lo revele a sus siervos los profetas. Y en este caso no era uno de ellos. A él le reveló cómo es que iba a terminar con el mundo antiguo. Amén. Así que el profeta debe tener conexión directa con el espíritu de la profecía, o sea, con Cristo. Salmos capítulo 69, versículo 9. El profeta siente profundamente y entiende claramente el celo de Dios ante lo antibíblico. Por eso es que yo digo, hace falta que los profetas hoy día sean reconocidos en las iglesias y sean aceptados. ¿Por qué? Porque el profeta siente profundamente y entiende claramente el celo de Dios ante lo antibíblico. David fue uno de ellos. David fue uno de ellos. Cuando usted lea Salmo 69, 9, ahí se va a dar cuenta que David era uno de ellos que sentía el celo por su casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia del Señor. Por lo que se hace en la iglesia, por la manera como se conducen en la iglesia, por la manera como se dirigen las iglesias. David sentía celo por la casa de Jehová. Y un profeta de Dios en estos tiempos va a sentir celo ante la palabra de Dios por los que practican o por los que enseñan o por los que mandan lo antibíblico. El profeta de Dios va a sentir celo por la palabra de su Señor, por la palabra de Dios. Es un celo profundo y es entendible. ¿Cómo es posible que tantas generaciones, tantas multitudes en todo el planeta se congregan cada semana en las iglesias y están sordos y están mudos y están ciegos y están temerosos porque no se atreven ni siquiera a decir pío cuando ven las enseñanzas antibíblicas, cuando ven que lo que se les manda, lo que se les ordena hacer es antibíblico? Nadie dice ni pío. Hace falta valor, hace falta el carácter y el celo espiritual de un profeta de Dios. Y estoy hablando de los profetas, no es el tiempo para hablar de los apóstoles. Pero también los apóstoles incluso pues
la máxima autoridad, porque en el Antiguo Testamento la máxima autoridad siempre fue el profeta. Había reyes, había sacerdotes, pero delante de Dios el profeta es el que llevaba la exhortación del pueblo. El profeta incluso a veces tenía que exhortar a los mismos reyes. El rey David, cuando se encontró en pecado, Dios le tuvo que enviar al profeta Natán para que lo reprendiera, para que lo exhortara. Y la pregunta es, ¿él era el rey? Sin embargo, delante de Dios, el profeta era quien contaba con la mayor autoridad. Por eso en Hebreos la Biblia dice, fundamentaos bajo los fundamentos de apóstoles y profetas, el Antiguo Testamento y el Nuevo juntos, organizados según Dios, mostrando la autoridad presente, que el apóstol está primero y el profeta segundo. Lo dice, a unos constituyó Dios primero apóstoles, segundo profetas, niveles de autoridad. Pero en todo el Antiguo Testamento la máxima autoridad era el profeta. El profeta era el que hablaba con Dios, el profeta era el que llevaba la exhortación, el profeta es el que recibía de parte de Dios la maldad que había en el pueblo. Ezequiel, Isaías, Jeremías, muchos, y en este caso Noé. Dios le dijo a Noé la condición en la que se encontraba el pueblo, en ese caso, su generación, por decirlo así. Dios hizo partícipe al profeta Noé de la condición en la que vivía, en la que se encontraba el mundo antiguo, la gente de su generación, la perversidad en la que se encontraban. Noé podía ver algo, podía entender algo, pero Dios se lo hizo más palpable, se lo hizo más tangible, se lo hizo más claro cuando habló con él. Me arrepiento de haberlos creado. Estoy harto, dijo el Señor. Por eso he decidido acabar con ellos. Hazte un arca para protegerte a ti, a tu casa. Hago un pacto contigo, un pacto de protección. Pero después de eso, cuando la hayas terminado, entonces voy a hacer venir un diluvio. Abrió las cataratas de los cielos y de todas partes, y comenzó a llover por 40 días y 40 noches. Y al terminar con eso, en un año después, salió Noé a salvo, protegidos por el poder de Dios, por un pacto de protección. El arca fue por causa de un pacto de protección de Dios, no de salvación, porque ahí no tiene nada que ver la salvación, porque después Dios incluso a esos que mató de esa manera tan drástica, de esa manera que ni siquiera ellos comprendían, porque la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo habla, como en los tiempos de Noé, dice, vino el diluvio y acabó con ellos, y ellos no entendieron. No se refiere a no entendieron de rebeldía, no entendieron porque nunca había llovido. Nunca había llovido en esos tiempos. Y de repente que descienda y que un diluvio de 40 días y 40 noches, ellos no entendían. Ellos no entendieron. Porque solamente Noé fue el único que fue avisado. El único a quien Dios lo hizo partícipe. Muchos dicen que se burlaban de él, que lo criticaban, que lo juzgaban. La Biblia no lo dice, pero puede que haya sucedido. Yo no lo sé. Que sus hijos le ayudaron, que su familia, probablemente también. La Biblia no lo dice. Y si no lo dice, yo mejor no me meto. Pero pueda que sí. Y que quede claro, yo no estoy diciendo que así fue. Pueda que sí. Pero la Biblia no lo dice. En ninguna parte donde habla de la historia de Noé, no lo dice. En ninguna parte. Todo lo demás es invento de los hombres. Ideas. Porque tenemos libre expresión. Cualquiera puede decir cualquier cosa en sus redes sociales. Pero que sea una verdad, solo la Biblia lo comprueba. Aunque hoy día
Hay personas que dicen que Dios no tiene nada que ver con la Biblia. Que Dios jamás mandó que se escribiera la Biblia. O que la Biblia era su palabra. Eso está bien comprobado. Hay varias escrituras en la palabra donde dice que los santos hombres de Dios escribieron por mandato del Espíritu Santo. Y que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Sin embargo, hay quienes se atreven a decir que la Biblia no tiene nada que ver con Dios. Que Jesús nunca dijo, escriban la Biblia. El apóstol Pablo escribió 13 libros después del comienzo de la iglesia. Porque hay quienes dicen, Jesús nunca mandó a los apóstoles a escribir. ¿Cómo no? El apóstol Pablo, ¿qué era? Un apóstol. Después de los 12, también Pablo dice, no por palabra de hombre, sino por palabra de Dios, por el poder del Espíritu, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y comienza Pablo a escribir y escribe 13 cartas. ¿Quién lo mandó? Jesús. El Espíritu Santo, Jesús. Entonces, ¿cómo que Dios no mandó a nadie a escribir la Biblia? Sí, también el Señor Jesús cuando se encuentra con los fariseos y le dicen, estaban hablando de Abraham. Dice, si conocieran a Abraham, también a mí me conocen. Porque de mí habló él. Y porque de mí han escrito. Lo que está escrito de mí. O sea, el Señor Jesús trató de abrirles el entendimiento, pero como eran necios, duros de corazón, duros de cerviz, pues lo ignoraban. Pero el Señor trató varias veces de hacerles entender que lo que estaba escrito, de Él se hablaba, de Él lo decían. Pero bueno, solamente ese es un extra para todos aquellos que dicen que la Biblia no tiene nada que ver con Dios, que la palabra de Dios no es la Biblia. Bueno, que Dios les dé entendimiento, porque ya ahí está la Biblia, ahí está la palabra. El que no quiera aceptar la Biblia como palabra de Dios, ese ya es su problema. Ahí sí ya nosotros como predicadores ya no tenemos nada que hacer, porque hay infinidades de Biblias. Así que pues ahí ya, que Dios tenga misericordia, y si está en sus planes de Dios, pues que Dios se haga cargo. Nosotros solo predicamos, el que quiera recibir la palabra la va a recibir, y el que no, pues ya Dios se va a hacer cargo. Eso ya es personal entre el hombre y Dios. Nada podemos hacer los predicadores. Les amamos y por eso hablamos la palabra de verdad. Bueno, mis hermanos, mis amigos, Noé fue un profeta antidiluviano, porque desde antes de que ocurriera el diluvio, ya Dios estaba hablando con él. Un profeta antidiluviano. Noé fue un profeta antimandamientos, porque no había mandamientos en su tiempo. Por eso nadie pudo ser juzgado en ese tiempo. Cristo tuvo que ir a predicarle a los que mató en el diluvio. A todos los que mató en el diluvio, Cristo tuvo que ir a predicarles cuando murió en la cruz del Calvario. En los 3 días que descendió abajo de la tierra, Él fue a predicarles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había mandamientos. Entonces, Noé fue un profeta antimandamientos, porque después del diluvio pasaron todavía cientos y cientos de años, si no es que 1000 años, para que Moisés viniera a la vida. Y para que Moisés pudiera traer lo que son los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces, por eso es que digo que Noé fue un profeta antimandamientos, fue un profeta antiley. No existía una ley escrita por Moisés, los 10 mandamientos escritos por Moisés todavía no existían. He aquí algunas características de este antepasado profeta. Génesis capítulo 6, versículo 13. Cuando usted pueda, léalo en su casa y compruébelo. Noé fue el confidente de Dios. Eso ya se los expliqué.
Noé, Dios lo trató como un amigo. Le hizo saber todo lo que iba a hacer con los de su generación. Noé fue el testigo ocular del fin de su generación. Él vio la desesperación de ellos, cómo llegaron a la orilla del arca a tratar de entrar cuando ya era demasiado tarde. Cuando por casi 100 años o alrededor de 100 años él había estado construyendo el arca, poniendo en ella toda su fuerza, toda su energía, todo su empeño, toda su dedicación, porque él sabía, por la fe que tenía, que Dios no estaba mintiendo. Si él no lo hubiera creído, pues lo hubiera ignorado. Hubieran pasado 200 años y Dios le hubiera dicho: Noé, ¿y dónde está el arca? ¿Qué pasó? Ah, Señor, es que pues... No, él le creyó, él tuvo fe en el Dios de su abuelo. Si a su abuelo se lo llevó Dios al cielo sin ver muerte, ¿cómo no iba a creer Noé que Dios lo iba a rescatar o a proteger por medio del arca a él? Y no solamente a él, a toda su casa. Tenía una razón muy fuerte, una razón muy valiosa para, con toda su energía y con toda su fuerza, crear el arca, construir el arca. Fue un testigo ocular, vio con sus propios ojos el fin de esa generación. Pero antes de que eso sucediera, 100 años atrás, ya Dios le había dicho lo que iba a pasar, cómo iba a suceder todo. Es un testigo ocular, pero también un testigo protegido. Gloria a Cristo Jesús. Él fue Noé, según Génesis capítulo 6, 17 al 18, el elegido para un pacto familiar. Y mis hermanos, quiero explicarles esto y que quede bien claro aquí en este programa, en esta emisión, a través de estas redes sociales. Solamente Dios puede pactar con el hombre. El hombre no tiene derecho, no tiene oportunidad de pactar con Dios. En toda la Biblia se encuentra cuando Dios se acercó a un hombre para pactar con él. Hizo pacto con Noé, el pacto de protección, de la protección de su familia por medio del arca. También hizo un pacto con Abraham, el pacto de la promesa. Y por ahí encontramos algunos otros pactos, pero donde siempre Dios tomó la iniciativa y Él fue el que pactó con el hombre. No es como hoy que dicen: si pactas con Dios y le entregas tu casa, si pactas con Dios y le ofreces tu carro. Mis hermanos, eso es antibíblico. Y mucho me temo que muchos han sido engañados y hoy están pagando el precio. ¿El precio de qué? De su ignorancia. Porque mis hermanos, mis amigos, no hay justificación delante de Dios para la ignorancia. Tenemos la Biblia. 66 libros llenos de conocimiento y de sabiduría y de poder de Dios para que no podamos poner excusas de la ignorancia. El que es ignorante es porque no es diligente y porque no tiene interés en saber las cosas, en conocer la verdad. Nadie puede pararse o presentarse delante de Dios un día diciéndole: es que yo ignoraba eso, es que yo no sabía. El Señor va a decir: tanto tiempo estuviste en la tierra, ignoraste a mis predicadores, ignoraste a mis apóstoles, ignoraste a mis profetas, ignoraste a mis evangelistas, ignoraste a mis pastores, ignoraste a mis maestros. Y sobre todas las cosas, ignoraste la Biblia, la palabra de Dios, que es más clara y más segura y más efectiva. Entonces nadie, absolutamente nadie se va a poder presentar delante del Dios de la gloria diciéndoles que yo no sabía, es que yo ignoraba, ¿no? Y para todos ellos que se han dejado engañar, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Amén. Así que solamente Dios puede pactar con el hombre
si así lo decide. El hombre no puede pactar con Dios, porque Dios no es como el hombre. Y eso lo debemos de respetar. Cada quien tiene su lugar. Dios es Dios, está sentado en su trono, es todopoderoso, Él toma las decisiones. Nosotros estamos nada más ahí para obedecer y para aceptar su voluntad. Amén, mis hermanos. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Busquen la palabra y usted va a encontrar cuando Dios decidió pactar con el hombre. El pacto de la promesa. El pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Bueno. Mis hermanos, mis amigos, ya como Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16, el profeta Noé fue también el arquitecto del arca protectora. Eso ya está claro, ya se los expliqué. El arca no era producto de una salvación, sino de una protección. La condenación que habla Hebreos de que por la fe Noé condenó al mundo antiguo, no se refiere a una condenación eterna porque no había mandamientos, porque no podía Dios juzgarlos de pecado. Estaba el pecado en ellos, pero no era conocido. Por su conciencia ellos sabían que estaban mal. Por su conciencia ellos sabían que estaban haciendo algo mal, mas no sabían cuál era la clase de pecado que estaban cometiendo, porque no había una ley por escrito, ni una ley hablada que les hiciera saber qué clase de pecados estaban cometiendo. ¿Cómo se iban a arrepentir si no sabían qué pecados estaban cometiendo? El apóstol Pablo dijo claramente, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y el pecado estaba en el mundo, pero no era conocido. Dice, todos van a ser juzgados de acuerdo a su dispensación. Los que murieron sin ley serán juzgados sin ley. Los que murieron bajo la ley serán juzgados bajo la ley. El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos. Entonces, ahí no habla de la condenación eterna. Ahí habla de la condenación de una muerte espantosa por medio del diluvio. Amén. O sea, Noé por su justicia y por su fe los condenó, o sea, a morir de esa manera. ¿Por qué? Porque Noé sí le creyó a Dios. Aunque no estaba en los planes de Dios que ellos creyeran y que buscaran. No estaba en los planes de Dios, porque nunca se lo dijo a Noé. Ni Noé tampoco tenía por qué ir corriendo y decirles, miren, arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, ustedes no van a poder entrar en el arca. Imagínense el arca tan grande que hubiera tenido que hacer Noé. Pues no estaba en los planes de Dios. Simplemente quería acabar con esa generación. Quería acabar con esa, se oye feo decirlo, pero con esa perversa generación. Porque Dios se hartó de ellos y se arrepintió de haberlos creado. Entonces, ¿cómo iba Dios a decir una cosa y después hacer otra? No. Él le dijo claramente a Noé, los voy a desaparecer de la tierra. Los voy a borrar. Porque estoy arrepentido de haberlos creado, pero a ti te he visto justo. Porque has tenido fe. La fe existe desde Abel. Amén. Bueno. Vivamos al máximo nuestras experiencias con Cristo, mis hermanos, mis amigos, sin ser egoístas. Estemos siempre dispuestos a compartirlas, nuestras experiencias o nuestras vivencias con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con quien el Señor Jesucristo nos permita. No debemos de ser egoístas y guardarnos para nosotros todo lo que Dios nos da. No. Yo, por ejemplo, para la gloria de Dios, platico mis experiencias porque quiero motivar a alguien. Por ejemplo, yo le digo, a veces hablo con algunos hermanos por teléfono y estamos hablando y de repente le digo, estoy sintiendo la presencia de Dios. Ah, sí. ¿Pero por qué yo no? Pues no sé. Y en algunas ocasiones, algunos han dicho, yo también la estoy sintiendo. Siempre que hablo por teléfono contigo, la siento. Bueno, la gloria de Dios, la gloria sea para Dios. Yo en mi vida personal
yo puedo decir para la gloria de Dios y sin merecerlo, casi todos los días siento la presencia de Dios. Y mis hermanos, esa no es una idea descabellada, eso no es algo que no pueda ser de alguna manera confirmado o de alguna manera respaldado por la Biblia, porque el Señor dijo, todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando dice el fin del mundo, se refiere al fin tuyo, al fin mío y al fin de todos. Estaré con ustedes todos los días. El Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará, estará con ustedes todos los días. Y si todos los días está, entonces ¿por qué no creer que nos toca? ¿Por qué no creer que nos da experiencias? ¿Por qué no creer que está dentro de nosotros y que fluye? Y que nos da a sentir que ahí está. Yo lo puedo sentir cuando hablo algunas veces con algunas personas, o cuando oro por algunas personas, o cuando hablo su palabra. Algunas veces yo mismo me pongo a escuchar mis mensajes y siento el poder de Dios, siento la presencia de Dios que me está cobijando, la presencia, el poder de Dios que me está arropando, o incluso algunas veces que me hace sentir, hasta me sacude. Y lo digo para la gloria de Dios. Es mi deseo que ustedes tengan esas experiencias. Es el deseo del Ruiseñor, que ustedes también experimenten eso. Que este evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. No es nada más un evangelio de palabras, es un evangelio de poder. Pídanle a Dios esas experiencias, mis hermanos. Ustedes que cada semana me escuchan, ustedes que ya tienen, al igual que yo, años caminando en este evangelio, pídanle a Dios que Él está para darles. Al que pide, recibe. A lo mejor es porque yo pedí mucho o he pedido mucho. Yo le digo, Señor, a mí no. Muchos dicen, es que no. Es que, yo no sé qué voy a sentir. A lo mejor me va a dar miedo. A lo mejor, no sé. No. Señor, lléname. Dame experiencias, dame de tu espíritu, como tus santos apóstoles, como tus santos profetas te sentían cuando llegabas y cuando estabas ahí con ellos. Señor, yo quiero esas experiencias. Yo le he dicho muchas veces, yo quiero esas experiencias, no me las quiero perder mientras esté vivo. Y yo no quiero, Señor, que tú no me tomes en cuenta para darme sueños y visiones, palabras proféticas. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso. Quiero dar testimonio de tu grandeza y de tu poder. Quiero que cuando ores se sanen los enfermos. Quiero que cuando le suelte una palabra un paralítico se levante. Quiero que cuando un ciego escuche una palabra tuya, Señor, una palabra de tu espíritu, pueda volver a ver. Yo sí le digo eso al Señor y le he dicho algunas veces, a lo mejor erróneamente, Señor, no me importa lo que tenga que sufrir, no me importa lo que tenga que padecer, pero yo no me quiero perder esas bendiciones que tus santos apóstoles y que tus santos profetas experimentaron. A lo mejor eso es lo que hace la diferencia, porque Dios escucha, Dios no está sordo. Y Él nos responde y nos da. Algunos dicen, ten cuidado con lo que le pides a Dios. ¿Por qué? Si sus pensamientos son de bien para nosotros, sus planes son buenos para nosotros, ¿por qué tener miedo? No, mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor. Sobre todas las cosas está su amor. Así que espero que esta palabra de este hombre de Dios, este profeta Noé, les haya dado entendimiento y que les pueda ayudar en algo para su caminar en estos tiempos, que ese es lo más importante y la mejor intención. Dios hizo un pacto con Noé por su casa. Dios también puede hacer un pacto, si lo quiere, contigo por tu casa. Pero usa la palabra. Señor, si hiciste un pacto con Noé por su familia, mi familia también que no te sirve, mi familia también que está alejada de ti, Señor, si a ti te place hacer un pacto conmigo, pero un pacto tuyo conmigo, por mi familia, que sea para la gloria de tu nombre, Señor, porque yo quiero que mi familia, un día estemos todos juntos contigo en la patria celestial. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener temor si la Biblia lo dice? No es que tú digas, Señor, quiero pactar contigo, no, porque eso es antibíblico.
Señor, si tú puedes pactar conmigo, como dice tu palabra, pactaste con Abraham, pactaste con Noé. Si tú puedes pactar conmigo, Señor, si a ti te place y si está en tus planes y si es tu voluntad, Señor, por mi familia, por mi casa, lo puedes pedir. Y el que pide, recibe. Amén. Bueno. Espero, mis hermanos, mis amigos, que al igual que como yo he recibido bendición y edificación del Espíritu, ustedes también lo hayan recibido. Ahí van a quedar las escrituras para que ustedes comprueben acerca de lo que hablamos acerca de Noé. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues un saludo para Alan Ruiz, Carlos Medina, gracias por estar ahí, mis hermanos. Liliana Medina, Alondra Costa y algunos otros que miré por ahí que estuvieron en un tiempo conectados, pero creo que no continuaron. Bueno, respetamos a toda la gente, su espacio. Si quieren apoyarnos toda la emisión, gloria a Dios, bienvenidos sean. Y si no, pues bueno, el tiempo que ustedes decidan, porque es su tiempo de ustedes, nadie puede mandar ahí. Pues bueno, son bienvenidos, es aceptable para la gloria de Dios. Y mis hermanos, pues no está de más pedirles que apoyen este ministerio con sus buenos comentarios, compartiendo los mensajes con sus seres queridos, con sus amistades, con otras congregaciones, con su pastor, con quien ustedes quieran. Yo les autorizo de parte de Dios, porque estoy seguro que lo que aquí se predica es palabra de Dios y que está respaldada. Amén. Tratamos de ser bien cuidadosos de no decir cosas que sean antibíblicas. Ahí están los textos bíblicos para mejor credibilidad. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues gracias. Los espero el próximo viernes con la nueva dinámica. Amén. Viernes de reflexión con el Ruiseñor del Evangelio, donde vamos a tener una pregunta de rompehielo, donde espero que ahora sí puedan participar ustedes. Lo vamos a hacer de 15 o 20 minutos, no nos vamos a alargar. Pero va a ser reflexiones de temas que tienen que ver con nuestro caminar, temas que tienen que ver con nuestra, de alguna manera, situaciones que tienen que ver con el diario vivir en la vida del creyente. Vamos a estar orando a Dios para que Dios nos dé los temas correctos, las reflexiones correctas. No va a ser como una predicación, va a ser algo diferente. Pero de todas maneras, sin duda, creo que va a ser algo edificante. Para la gloria de Dios lo digo, así lo creo, así lo recibo y así se los hago saber. En el nombre de Jesús. Amén. Lili, no sé si estás ahí conectada, si puedo ahorita hablar después contigo, no sé, unos 5 minutos, si me das ese privilegio, esa oportunidad, hazme una señal en un texto si estás disponible, si tienes tiempo. Quiero conversar unos 5 minutos contigo, si puedes. Bueno, que Dios me los bendiga. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. La verdad que yo los aprecio mucho su apoyo y de estar ahí. Y pues bueno, pero tengo que hacerlo. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Amén. Los espero la próxima semana en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Qué bonito tema, sin duda alguna, una hermosa reflexión sobre cómo, desde luego, y como comentamos al principio, la anécdota en cómo el Ruiseñor del Evangelio invita a un hermano a que se una a la iglesia, y de ahí
se deslinda de la responsabilidad para dejársela por completo a Cristo, a Dios. Realmente eso es una manera de no sentirse presionado con que esta persona siga cumpliendo, de que esa persona siga asistiendo, porque a veces sucede que uno, al invitar a su hermano a la iglesia, pues está esa presión social, esa presión propia de decir, pues yo tengo que obligarlo, yo tengo que perseguirlo, tengo que estar sobre él para que cumpla. Pero no, al final de cuentas es Dios el que va a obrar y es Dios el que va a decidir si se queda en ese sitio o se va a ir a otro sitio. De igual manera, pues en qué horarios va. O sea, son muchas cosas que uno mismo no debe de controlar, se lo debe dejar a Dios. Muy bonita la reflexión de cómo Noé hizo el arca para protegernos. Cumplió con esa misión. Por ende es muy importante saber que muchas veces nosotros tenemos un arca en nuestros hogares, en nuestras parejas, en nuestras propias vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestro trabajo, y tenemos que cumplir con esa protección, con esa arca que Dios mismo nos da. Es por ello que concluimos con este tema. Muchísimas gracias, Ruiseñor del Evangelio, por asistir una vez más a este miércoles de transmisión y cumplir con el tema de hoy, que fue ser un cristiano correcto. Nos estamos visualizando, oyendo, dependiendo de la plataforma en la que nos esté escuchando, la siguiente semana, claro que sí, miércoles 9:30 de la noche. Recuerden compartirlo, comentarnos qué les está pareciendo este nuevo programa, porque es nuestro segundo episodio, y de ahí en fuera pues también guardar este tipo de material para que lo puedan escuchar en otros momentos. Hasta la próxima.